«Vieja sanguijuela, solo sirves para gastar el dinero de mi empresa», gritó mi nuera mientras rompía mi computadora portátil. «Ya va siendo hora de que mueras», agregó mi hijo. Olvidaron leer el nombre de la socia mayoritaria en el contrato. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Graciela y tengo 63 años. Nunca pensé que las palabras más crueles que escucharía en mi vida saldrían de la boca de mi propio hijo. Era un martes por la tarde cuando Marcus llegó a casa acompañado de Vanessa, su esposa de 5 años. Yo estaba en la sala revisando los estados financieros de la empresa en mi laptop, como había hecho durante los últimos 15 años. El sonido de la puerta principal cerrándose con fuerza me alertó de que algo andaba mal. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Marcus con ese tono que había desarrollado desde que se casó con Vanessa. Era una voz fría, distante, muy diferente al niño cariñoso que había criado sola después de que su padre muriera. Vanessa entró detrás de él, sus tacones repiqueteando contra el piso de madera como martillazos. A los 32 años, era una mujer ambiciosa que siempre me miraba como si fuera un estorbo en su camino hacia el éxito. Sus ojos azules me escanearon de arriba abajo con el desdén que había aprendido a reconocer demasiado bien. «¿Qué pasa?», pregunté, cerrando mi laptop. Una sensación de inquietud se instaló en mi estómago. Marcus se aclaró la garganta y se sentó frente a mí, mientras Vanessa permanecía de pie con los brazos cruzados. «Hemos estado hablando sobre la empresa, mamá. Sobre tu participación en ella. Mi participación. Como si fuera una extraña que había llegado a molestar en lugar de la mujer que había trabajado día y noche para construir ese negocio desde cero». «¿Mi participación?», repetí, sintiendo cómo se me secaba la garganta. Vanessa no pudo contenerse más. Sus palabras salieron como veneno escupido. «Bella sanguesuga, solo sirves para gastar el dinero de mi empresa». El impacto de sus palabras me golpeó como una bofetada. Mi empresa. Ella había dicho mi empresa, como si yo nunca hubiera existido, como si mis años de sacrificio no significaran nada. «Vanessa, por favor», intenté decir, pero ella me interrumpió bruscamente. «No, ya estoy harta de fingir». «Estás acabada, vieja. Ya no sirves para nada». Fue entonces cuando pasó lo impensable. Vanessa se abalanzó hacia mi laptop, lo agarró con ambas manos y lo estrelló contra el suelo. El sonido del plástico y el metal quebrándose resonó en la habitación como un disparo. La pantalla se hizo pedazos, esparciendo fragmentos brillantes por toda la alfombra. Me quedé paralizada, viendo los restos de mi computadora, donde tenía guardados años de trabajo, fotografías familiares, documentos importantes. Era como si hubiera destruido una parte de mi vida. «¡Vanessa!», grité, levantándome de mi silla. Pero lo que vino después fue aún peor. Marcus, mi hijo, el niño al que había criado sola, al que había dado todo mi amor y sacrificio, me miró directamente a los ojos y dijo con una frialdad que me heló la sangre: «Ya pasó la hora de que te mueras, mamá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Podía sentir cómo mis piernas temblaban bajo mi peso. ¿Había escuchado bien? ¿Mi propio hijo realmente había dicho eso? «Marcus», susurré, con la voz quebrada. «Es la verdad», continuó, sin apartar su mirada fría. «Eres una carga. La empresa ya no te necesita. Nosotros ya no te necesitamos. Solo estás estorbando nuestro futuro». Vanessa sonrió con satisfacción, como si hubiera ganado una batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. «Exacto. Es hora de que entiendas tu lugar, Graciela. Ya no mandas aquí». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. 15 años. 15 años había dedicado a esa empresa, trabajando sin descanso, haciendo sacrificios que ellos nunca conocerían. Y ahora me trataban como si fuera una extraña, como si fuera una ladrona en mi propia casa. Pero yo traté de hablar, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. «Tú nada», me cortó Vanessa.
Mañana vamos a hablar con los abogados para que firmes tu renuncia definitiva. Ya encontramos un lugar perfecto para ti. Un asilo donde podrás estar cómoda y no molestar a nadie más. Un asilo. Querían deshacerse de mí como si fuera basura. Marcus se levantó y caminó hacia la puerta, seguido por Vanessa. Antes de salir, se volteó una última vez. Piénsalo bien, mamá. Puedes hacerlo por las buenas o por las malas, pero de cualquier manera, tu tiempo aquí ya terminó. Se fueron, dejándome sola con los restos de mi laptop esparcidos por el suelo y un dolor en el pecho que sentía como si me hubieran arrancado el corazón. Me senté en mi silla, rodeada de los pedazos de mi vida destrozada, y por primera vez en años me permití llorar como la niña asustada que llevaba dentro. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo y recordando cómo había empezado todo. Era como si las palabras crueles de Marcus y Vanessa hubieran abierto una compuerta en mi memoria, liberando recuerdos que había mantenido guardados para protegerme del dolor. Hace 18 años, cuando Marcus tenía apenas 20, yo era una viuda reciente, tratando de encontrar sentido a mi vida después de perder a Roberto, mi esposo. Él había muerto en un accidente automovilístico, dejándome con una pequeña pensión y un hijo brillante, pero sin rumbo claro en la vida. Marcus acababa de abandonar la universidad por tercera vez. No era que no fuera inteligente, al contrario, tenía una mente increíble para los negocios, pero le faltaba disciplina y enfoque. Pasaba sus días jugando videojuegos y hablando de ideas grandiosas que nunca materializaba. Fue durante una de nuestras conversaciones nocturnas en la cocina cuando él me contó sobre su sueño de crear una empresa de consultoría tecnológica. Sus ojos se iluminaron mientras me explicaba su visión: ayudar a pequeñas empresas a modernizar sus sistemas y procesos. Era apasionado, convincente, y por primera vez en meses lo vi realmente emocionado por algo. Pero mamá, me dijo, con esa sonrisa tímida que tenía desde niño, necesitaría capital inicial, y experiencia en administración, y contactos, y una madre que cree en ti. Lo interrumpí, tomando su mano entre las mías. Al día siguiente renuncié a mi trabajo estable como secretaria en una firma de abogados. Saqué todos mis ahorros, vendí las joyas que Roberto me había regalado durante nuestro matrimonio e incluso hipotequé la casa. En total, reuní $45,000. Era todo lo que tenía en el mundo, pero se lo di a Marcus sin pensarlo 2 veces. No es un regalo, le dije cuando le entregué el cheque. Es una inversión en nuestro futuro. Los primeros 2 años fueron brutales. Mientras Marcus se enfocaba en conseguir clientes y desarrollar estrategias, yo me encargaba de absolutamente todo lo demás. Trabajaba 16 horas al día, 7 días a la semana. Era la contadora, la secretaria, la encargada de limpieza, la recepcionista y todo lo que hiciera falta. Marcus solía llegar a casa emocionado, contándome sobre las reuniones que había tenido o los contratos que estaba a punto de cerrar. Yo lo escuchaba con orgullo, aunque estuviera exhausta después de haber pasado el día organizando facturas, respondiendo teléfonos y preparando propuestas comerciales. Mamá, eres increíble, me decía a veces, abrazándome después de un día particularmente difícil. No sé qué haría sin ti. Durante esos años sacrifiqué todo. No salía con amigas, no tenía tiempo para aficiones, ni siquiera para pensar en volver a enamorarme. Mi vida entera giraba en torno a hacer que la empresa de Marcus funcionara. Y funcionó. Oh, ¿cómo funcionó? Al tercer año, ya teníamos 12 empleados y contratos con algunas de las empresas más importantes de la ciudad. Marcus era reconocido como un empresario joven y prometedor. Los periódicos locales escribían artículos sobre él. Lo invitaban a conferencias y todos hablaban de su talento natural para los negocios. Nadie mencionaba las noches que yo pasaba en vela revisando números o las veces que usé mi tarjeta de crédito personal para cubrir la nómina cuando los pagos de los clientes se retrasaban. Marcus recibía todo el crédito y yo estaba bien con eso. Era mi hijo y su éxito era mi éxito. Todo cambió cuando apareció Vanessa. La conoció en una conferencia de empresarios hace 5 años. Era joven, hermosa y tenía un MBA de una universidad prestigiosa.
También tenía ambición suficiente para 2 personas y una habilidad natural para identificar oportunidades. Y amenazas. Desde el primer día que Marcus la trajo a casa, supe que había problemas. La forma en que me miró, evaluándome como si fuera un mueble viejo que necesitaba ser reemplazado, me puso los pelos de punta. «Es increíble todo lo que Marcus ha logrado», me dijo esa primera noche durante la cena, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Debe haber trabajado muy duro para construir todo esto por sí solo. Marcus se hinchó de orgullo. Bueno, mamá me ayudó al principio con algunas cosas administrativas básicas. 15 años de mi vida reducidos a algunas cosas administrativas básicas. Vanessa asintió comprensivamente. Por supuesto, es natural que las madres quieran ayudar, aunque estoy segura de que ahora que la empresa es más sofisticada, Marcus necesita un tipo diferente de apoyo, más profesional. Esa fue la primera puñalada, sutil pero efectiva. A partir de ese momento, Vanessa comenzó su campaña sistemática para marginarme. Era inteligente al respecto, nunca directa en sus ataques. En su lugar, plantaba semillas de duda en la mente de Marcus. ¿No crees que sería mejor si contratáramos un contador certificado? Digo, tu mamá hace un gran trabajo, pero para el nivel donde estamos ahora. Marcus, amor, vi que tu mamá estaba revisando los contratos nuevos. ¿No deberíamos tener un abogado corporativo para eso? No queremos cometer errores costosos por inexperiencia. Cariño, algunos de los clientes han comentado que la recepción se ve un poco anticuada. Tal vez podríamos modernizar la imagen corporativa. Marcus comenzó a dudar. Podía verlo en sus ojos cuando me miraba trabajar. Ya no veía a la mujer que había sacrificado todo por él. Veía una amateur que estaba limitando el potencial de su empresa. Gradualmente, mis responsabilidades fueron reduciéndose. Primero contrataron un contador externo, luego una recepcionista joven y moderna, después un asistente administrativo con experiencia corporativa. «Es para que puedas relajarte más, mamá», me decía Marcus. «Ya has trabajado suficiente». Pero yo sabía la verdad. Me estaban empujando hacia la salida, lenta pero inexorablemente. Ahora, 5 años después, me doy cuenta de que Vanessa había planeado este momento desde el principio. Había esperado pacientemente, removiendo mis responsabilidades una por una, hasta que mi presencia fuera vista como innecesaria. Y Marcus, mi querido Marcus, había sido el instrumento perfecto para su plan. Mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas en la oscuridad de mi habitación, me pregunté cómo había permitido que llegáramos a este punto. ¿Cómo había criado a un hijo que era capaz de mirarme a los ojos y decirme que ya era hora de que muriera? Pero más importante aún, ¿qué iba a hacer al respecto? La mañana siguiente desperté con los ojos hinchados y una determinación que no había sentido en años. Si Marcus y Vanessa creían que me iba a rendir sin luchar, estaban muy equivocados, pero primero necesitaba entender exactamente con qué me enfrentaba. Decidí actuar como si nada hubiera pasado. Me vestí con mi ropa de trabajo habitual y llegué a la oficina a las 7 de la mañana, como había hecho durante los últimos 15 años. La secretaria nueva, Jessica, me miró sorprendida cuando entré. «Buenos días, señora Graciela. No sabía que vendría hoy». «¿Por qué no vendría?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. Jessica se veía incómoda, jugando con su collar mientras evitaba mi mirada. «Bueno, es que el señor Marcus dijo que usted estaría tomándose un tiempo libre». Un tiempo libre. Así era como habían decidido explicar mi ausencia forzada. «No te preocupes, Jessica. Estoy exactamente donde debo estar». Me dirigí a mi pequeña oficina en la parte trasera del edificio. Durante años había aceptado ese espacio reducido mientras Marcus y Vanessa ocupaban las oficinas principales, pero ahora me daba cuenta de que había sido otra forma sutil de marginalizarme. Encendí mi computadora personal y comencé a revisar los archivos que había estado guardando en casa. Era una costumbre que había desarrollado desde los primeros días de la empresa. Siempre mantener copias de respaldo de documentos importantes. Marcus solía burlarse gentilmente de mi paranoia.
pero esa paranoia estaba a punto de ser muy útil. Alrededor de las 9, escuché las voces familiares de Marcus y Vanessa llegando a la oficina. Sus risas resonaban por el pasillo, como si no tuvieran ni una pizca de remordimiento por lo que habían hecho el día anterior. «Jessica, cancela todas las reuniones de hoy», escuché a Vanessa decir. «Marcus y yo tenemos asuntos familiares que resolver». «Asuntos familiares». El eufemismo me causó náuseas. Me quedé en mi oficina, fingiendo trabajar mientras escuchaba fragmentos de su conversación. Habían cerrado la puerta de la oficina de Marcus, pero las paredes eran más delgadas de lo que pensaban. El abogado dijo que sería más fácil si ella firma voluntariamente. El lugar que encontramos en Oak Manor es perfecto. No es demasiado caro, pero está lo suficientemente lejos. Una vez que esté fuera, podemos reestructurar completamente. Mis contactos en Nueva York están muy interesados en una asociación. Mi sangre se heló. No solo estaban planeando deshacerse de mí, sino que ya tenían planes específicos para después de mi partida. Vanessa había estado trabajando en esto mucho más tiempo de lo que había imaginado. Decidí arriesgarme. Salí de mi oficina silenciosamente y me acerqué a la puerta de Marcus. Estaba entreabierta, apenas lo suficiente para escuchar mejor. «No entiendo por qué te sientes culpable», estaba diciendo Vanessa. «Tu madre tuvo su momento. Ahora es nuestro turno». «Lo sé», respondió Marcus, pero su voz sonaba menos segura. «Es solo que ella sacrificó mucho por la empresa». «Marcus, cariño, mírame». La voz de Vanessa se volvió suave, manipuladora. «Tu madre hizo lo que cualquier madre haría por su hijo, pero eso no significa que tenga que controlar tu vida para siempre. Ella te está limitando, ¿no lo ves? ¿Limitándome cómo? Los inversores de Nueva York me dijeron claramente que no pueden tomar en serio una empresa que todavía funciona como un negocio familiar. Necesitan ver estructura corporativa moderna, toma de decisiones ágil. Tu madre representa el pasado, Marcus. Nosotros somos el futuro». Hubo una pausa larga. Podía imaginar a Marcus luchando con sus sentimientos, igual que cuando era niño y tenía que tomar decisiones difíciles. «Además», continuó Vanessa, «piensa en todo lo que podremos hacer una vez que tengamos control total. La asociación con los neoyorquinos podría triplicar nuestros ingresos en 2 años. Podremos viajar, comprar esa casa en los Hamptons que viste en la revista, darle a nuestros futuros hijos la vida que se merecen». Nuestros futuros hijos. Vanessa estaba pintando un futuro perfecto donde yo no existía. «¿Y si ella no quiere firmar?», preguntó Marcus. La risa de Vanessa fue fría. «Oh, firmará. El doctor Morrison ya está preparando la evaluación psicológica. A su edad, con el estrés de los últimos meses, será fácil demostrar que no está en condiciones de tomar decisiones importantes». Dr. Morrison. Conocía ese nombre. Era un psiquiatra que había tratado a la madre de Vanessa años atrás. Un hombre sin escrúpulos que haría cualquier cosa por dinero. «Una vez que tengamos la declaración médica», continuó Vanessa, «podremos obtener tutela legal temporal. Ella no tendrá opción más que firmar su renuncia y aceptar el traslado al asilo». Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Estaban planeando declararme mentalmente incompetente para quitarme todo lo que había construido. «¿Y después?», preguntó Marcus. «Después vendemos. Mis contactos ya tienen ofertas preliminares. Estamos hablando de entre 5 y 7 millones, Marcus. Imagínate lo que podríamos hacer con ese dinero». 5 y 7 millones. La empresa que había construido con mis propias manos, trabajando 16 horas al día durante años, valía hasta $7 millones. Y ellos planeaban venderla como si fuera un auto usado. Pero mamá construyó esto. Marcus comenzó a decir. «Tu madre fue un peldaño en la escalera», lo interrumpió Vanessa bruscamente. «Un peldaño necesario en su momento, pero ahora ya no lo necesitamos. Es hora de subir al siguiente nivel». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de rabia pura. Vanessa había reducido toda mi vida,
todos mis sacrificios, a ser simplemente un peldaño en la escalera. Mira, Marcus, continuó Vanessa, sé que esto es difícil para ti, pero piensa en nuestra relación. ¿Realmente quieres que tu madre sea siempre un factor en nuestro matrimonio? ¿En nuestras decisiones? ¿En nuestro futuro? Hubo otra pausa larga. Cuando Marcus habló, su voz sonaba derrotada. No, tienes razón, es hora de seguir adelante. Exacto. Y una vez que esté todo resuelto, podremos visitarla en Oak Manor de vez en cuando. Será mejor para todos, incluso para ella. Estará cuidada y nosotros podremos vivir nuestras vidas sin culpa. Sin culpa. Como si enviar a su propia madre a un asilo fuera algo de lo que no tuviera que sentirse culpable. ¿Cuándo hablaremos con Morrison?, preguntó Marcus. Mañana. Ya tengo todo arreglado. Él vendrá aquí como si fuera una consulta rutinaria sobre el estrés laboral. Graciela ni siquiera sabrá lo que está pasando hasta que sea demasiado tarde. Me alejé de la puerta silenciosamente, mi mente girando con todo lo que había escuchado. Regresé a mi oficina y cerré la puerta, necesitando tiempo para procesar la magnitud de su traición. No solo querían deshacerse de mí, habían orquestado un plan completo para robarme mi cordura, mi dignidad y mi legado. Y lo peor de todo era que Marcus, mi propio hijo, había acordado ser parte de esto. Pero mientras me sentaba allí, temblando de rabia y dolor, me di cuenta de algo importante. Ellos no sabían que los había escuchado. Pensaban que yo era una vieja ingenua que se dejaría llevar mansamente al matadero. Se habían equivocado, muy gravemente. Abrí mi computadora y comencé a hacer algo que debía haber hecho años atrás. Revisar todos los documentos legales de la empresa. Si iban a jugar sucio, yo también podía hacerlo. Y tenía una ventaja que ellos no sabían que poseía. Después de todo, yo había sido quien redactó los contratos originales. Esa noche no volví a casa. En su lugar, conduje directamente al pequeño apartamento que había mantenido en secreto durante años, una inversión que había hecho como plan de emergencia cuando la empresa comenzó a generar buenos ingresos. Marcus nunca supo de su existencia y ahora me alegraba infinitamente de haber sido tan precavida. El apartamento estaba en un edificio discreto del centro, y en él guardaba copias de todos los documentos importantes que había acumulado a lo largo de los años. Era mi refugio secreto, el lugar donde venía cuando necesitaba pensar sin interrupciones. Esa noche necesitaba más que pensar. Necesitaba recordar exactamente qué había firmado hace 15 años, cuando la empresa era apenas un sueño y yo era una viuda desesperada por darle un futuro a su hijo. Abrí el archivo que contenía los documentos de constitución de la empresa. Mi corazón se aceleró mientras leía las páginas amarillentas. Allí estaba, en letras claras y legales: Graciela Martínez, socia fundadora, 51% de participación accionaria. ¿Cómo lo había olvidado? Pero más importante, ¿cómo era posible que Marcus y Vanessa no lo supieran? Seguí leyendo y la respuesta se hizo clara. En los primeros años, cuando yo manejaba toda la parte administrativa, Marcus me había pedido que simplificara su participación en los documentos internos para facilitar las negociaciones con clientes. Creamos una estructura donde él aparecía como director general y presidente, mientras que mi participación accionaria se mencionaba solo en los documentos legales originales. Con el tiempo, especialmente después de que Vanessa llegara y comenzara a modernizar los procesos administrativos, esos documentos originales habían sido archivados y olvidados. Los nuevos empleados, los contadores externos, incluso los abogados que habían trabajado con contratos recientes, solo veían los organigramas simplificados donde Marcus aparecía como el propietario único. Pero la ley es clara. Los documentos de constitución original prevalecen sobre cualquier documento administrativo posterior, especialmente cuando no ha habido transferencias formales de acciones. Con manos temblorosas, busqué más documentos. Allí estaban todos. Mi inversión inicial de $45,000, claramente documentada como aporte de capital a cambio de participación accionaria. Las actas donde yo había sido nombrada como socia fundadora. Los documentos donde Marcus había sido designado como director general, pero no como propietario único.
Durante todos estos años, mientras ellos me trataban como una empleada prescindible, yo había sido legalmente la propietaria mayoritaria de la empresa. La ironía era deliciosa y amarga a la vez. Vanessa había estado planeando robarme algo que, técnicamente, ya me pertenecía. A las 6 de la mañana marqué el número de Roberto Sandoval, un abogado corporativo que había conocido en los primeros días de la empresa. Roberto había sido cliente nuestro, y yo había mantenido una relación profesional cordial con él a lo largo de los años. «Graciela, qué sorpresa escuchar de ti tan temprano», dijo Roberto cuando contestó el teléfono. «Roberto, necesito tu ayuda. Es urgente». «Por supuesto. ¿Qué pasa?». Le expliqué la situación en términos generales, sin entrar en los detalles más dolorosos de la traición de Marcus. Roberto me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, hubo un silencio largo. «Graciela, ¿tienes todos los documentos originales?». «Sí, todos». «¿Y nunca transferiste formalmente tus acciones a Marcus?». «Nunca, ni siquiera sabía que tenía que hacerlo». Roberto soltó una risa baja. «En ese caso, mi querida amiga, tienes una situación muy interesante entre tus manos». 2 horas después, estaba sentada en la oficina de Roberto, todos mis documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba. Él los revisó meticulosamente, haciendo anotaciones en un bloc legal amarillo. «Esto es increíble, Graciela», dijo finalmente, quitándose los lentes y frotándose los ojos. «En términos legales, tú eres la propietaria mayoritaria de la empresa. Marcus es empleado tuyo, no al revés». Las palabras resonaron en mis oídos como música celestial. «¿Estás seguro?». «Completamente. Mira, aquí en el acta constitutiva está clarísimo. 51% para Graciela Martínez, 49% para Marcus Martínez. Nunca hubo una transferencia formal posterior. Todos los demás documentos son administrativos, no tienen valor legal para cambiar la propiedad accionaria». «Pero, ¿cómo es posible que nadie se haya dado cuenta?». Roberto sonrió. «Porque nadie se molestó en revisar los documentos originales. Es más común de lo que piensas. Las empresas familiares pequeñas a menudo operan de manera informal durante años, y la gente asume que la estructura operativa refleja la estructura legal. Pero no siempre es así». «¿Qué significa esto exactamente?», pregunté, aunque mi corazón ya estaba saltando de emoción. «Significa, querida Graciela, que tú tienes el poder legal para tomar cualquier decisión sobre la empresa. Puedes despedir empleados, incluyendo a Marcus. Puedes cambiar la dirección de la compañía. Puedes, si quieres, vender la empresa sin el consentimiento de Marcus». La cabeza me daba vueltas. ¿Y él no puede hacer nada para impedirlo? Nada en absoluto. Su única opción sería tratar de probar que hubo un acuerdo verbal o implícito de transferencia de acciones, pero sin documentación formal, eso sería casi imposible de demostrar en corte. «Roberto, hay algo más que necesitas saber». Le conté sobre el plan que había escuchado el día anterior. La evaluación psicológica fraudulenta, el plan de internarme en un asilo, la venta planificada de la empresa. El rostro de Roberto se endureció progresivamente mientras yo hablaba. Cuando terminé, él golpeó el escritorio con la palma de su mano. «Eso es conspiración para cometer fraude, Graciela, y posiblemente intento de abuso de adulto mayor. Si tienes pruebas de esas conversaciones. No grabé nada, pero sé exactamente cuándo va a venir el doctor Morrison. Mañana». Roberto se quedó pensativo por un momento. «¿Qué quieres hacer, Graciela? Legalmente tienes varias opciones». Por primera vez en días, sonreí. Una sonrisa fría, calculada, pero genuina. «Quiero recuperar mi empresa, Roberto. Quiero que Marcus y Vanessa entiendan exactamente con quién se han metido». «¿Estás segura? Una vez que tomemos acción legal, no hay vuelta atrás. Tu relación con Marcus». «Mi relación con Marcus se terminó ayer cuando me dijo que ya era hora de que me muriera», lo interrumpí. «Ahora él va a aprender que su madre no es la vieja indefensa que creía». Roberto asintió lentamente. «Muy bien. Vamos a necesitar actuar rápido, antes de que ellos puedan ejecutar su plan. ¿Puedes venir mañana temprano? Vamos a preparar toda la documentación necesaria. Estaré aquí a las 7. Perfecto. Y Graciela, vas a necesitar fuerza emocional para lo que viene.
¿Estás preparada? Me levanté de la silla, sintiendo por primera vez en años que tenía control sobre mi propia vida. Roberto, he trabajado 16 horas al día durante 15 años para construir esa empresa. He sacrificado mi salud, mi vida social, mis oportunidades de ser feliz, todo por darle un futuro a mi hijo. Y él me pagó diciéndome que es hora de que me muera. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Estoy más que preparada. Estoy lista para la guerra. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Mañana iba a ser el día en que Graciela Martínez recordara quién era realmente. El día había llegado. Me desperté a las 5 de la mañana con una claridad mental que no había sentido en años. Después de 15 años de permitir que me trataran como una empleada prescindible, finalmente iba a reclamar lo que era mío por derecho. Roberto y yo habíamos trabajado hasta tarde la noche anterior, preparando toda la documentación necesaria. Los papeles estaban perfectamente en orden. Notificaciones legales de cambio de autoridad, cartas de despido, órdenes de cese de acceso a cuentas corporativas y, lo más importante, un documento que restablecía oficialmente mi autoridad como propietaria mayoritaria y presidenta ejecutiva de la empresa. Recuerda, me había dicho Roberto, una vez que entregues estos documentos, no hay vuelta atrás. ¿Estás absolutamente segura? Mi respuesta había sido inmediata. Más segura que nunca en mi vida. Llegué a la oficina a las 7:30 antes que todos los demás. Necesitaba tiempo para preparar el escenario. Jessica llegó a las 8, como siempre, y me miró sorprendida al verme allí. «Buenos días, señora Graciela. ¿El señor Marcus sabe que está aquí?» «No te preocupes por eso, Jessica. Hoy va a ser un día muy especial». A las 8:30 comenzaron a llegar los empleados. Pude ver la confusión en sus rostros cuando me vieron sentada en el escritorio principal de la recepción, el lugar que siempre había estado reservado para Marcus o Vanessa. A las 9 en punto, Marcus y Vanessa entraron juntos, riéndose de algo que él le había susurrado al oído. Su risa se cortó abruptamente cuando me vieron. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Marcus, su voz tensa. «Pensé que habíamos dejado claro que necesitabas tomarte un tiempo». «Siéntense», dije calmadamente, señalando las 2 sillas frente al escritorio. «Ambos». Vanessa cruzó los brazos, su rostro ya mostrando irritación. «Graciela, no sé qué estás tratando de probar, pero siéntense, ahora». Algo en mi tono debe haberles hecho entender que no estaba bromeando. Se sentaron, aunque Vanessa lo hizo con evidente reluctancia. Saqué la carpeta que Roberto había preparado y la coloqué sobre el escritorio. En ese momento, la puerta se abrió y Roberto entró, acompañado por un notario público. «¿Qué está pasando aquí?», me preguntó Marcus, levantándose de su silla. «Lo que está pasando», dije, manteniendo mi voz perfectamente controlada, «es que van a recibir una educación muy necesaria sobre quién realmente posee esta empresa». Roberto se acercó al escritorio y comenzó a sacar documentos de su maletín. «Buenos días. Soy Roberto Sandoval, abogado corporativo de la señora Martínez. Estoy aquí para entregar notificaciones legales oficiales». Vanessa se rió, pero era una risa nerviosa. «¿Notificaciones legales? ¿De qué estás hablando, Graciela? No tienes autoridad para...» «Para empezar», la interrumpió Roberto. «La señora Martínez es la propietaria mayoritaria de esta empresa, con el 51% de las acciones. Esto está claramente establecido en los documentos de constitución original, que nunca fueron modificados formalmente». El color desapareció del rostro de Marcus. Eso no puede ser cierto». Roberto le entregó una copia de los documentos originales. «Puede verificarlo usted mismo, señor Martínez. Su madre invirtió $45,000 en 2008 a cambio del 51% de participación accionaria. Usted recibió el 49% restante». Marcus tomó los papeles con manos temblorosas, sus ojos escaneando rápidamente las líneas legales. Vanessa se inclinó para leer por encima de su hombro, y pude ver el momento exacto en que la realidad la golpeó. «Esto es imposible», murmuró Vanessa. «Nosotros dirigimos esta empresa, nosotros tomamos las decisiones». «Ustedes dirigían esta empresa», corregí, levantándome del escritorio.
Pasado. A partir de este momento, yo retomo el control total. Roberto continuó con su presentación profesional. La señora Martínez ha decidido ejercer sus derechos como propietaria mayoritaria. En consecuencia, está reestructurando la dirección de la empresa. Le hizo una señal al notario, quien comenzó a sacar sus sellos oficiales. Marcus Martínez, dijo Roberto leyendo desde un documento oficial, queda removido del cargo de director general, efectivo inmediatamente. Se le revoca el acceso a todas las cuentas bancarias corporativas, sistemas informáticos y archivos confidenciales. Marcus se puso pálido. Mamá, no puedes hacer esto. Esta empresa es mi vida. Vanessa Martínez, continuó Roberto, ignorando la protesta de Marcus, queda despedida de su posición como directora de desarrollo de negocios, efectivo inmediatamente. Tiene 15 minutos para recoger sus pertenencias personales y abandonar las instalaciones. Vanessa se levantó de un salto, su rostro rojo de furia. «Esto es ridículo. No puedes despedirme. Yo construí la mitad de los contratos que tenemos». «Usando recursos de MI Empresa», respondí fríamente. «Y ahora puedes irte». «Marcus», gritó Vanessa, volteándose hacia su esposo. «Di algo, haz algo». Pero Marcus estaba en shock, todavía sosteniendo los documentos legales, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. Roberto se acercó a Vanessa con otro conjunto de papeles. Estos documentos detallan el cese inmediato de su acceso a todos los sistemas corporativos. Las contraseñas han sido cambiadas desde las 6 de la mañana. Su tarjeta de acceso al edificio ha sido desactivada. ¿Desde las 6 de la mañana?, preguntó Marcus débilmente. «Correcto», respondí. «Mientras ustedes planeaban cómo declararme mentalmente incompetente y robarme mi empresa, yo estaba tomando las medidas necesarias para proteger lo que es mío». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar a los empleados murmurando en el pasillo, tratando de entender qué estaba sucediendo. Finalmente, Marcus encontró su voz. «Mamá, esto es mi vida. La empresa es todo lo que tengo». «No», lo corregí, sintiendo una calma glacial. «La empresa era todo lo que yo tenía. Hasta ayer, cuando me dijiste que ya era hora de que me muriera». Vanessa dio un paso hacia mí, sus ojos brillando con una rabia que ya no trataba de ocultar. «Tú no sabes cómo manejar una empresa moderna. Vas a destruir todo lo que hemos construido». «Lo que yo construí», la corregí, «con mi dinero, mi trabajo, mi sacrificio. Ustedes solo se montaron en mi éxito». Roberto intervino antes de que la situación escalara más. «Señora Vanessa, le recuerdo que tiene 15 minutos para recoger sus pertenencias. Después de eso, se considerará que está invadiendo propiedad privada». Vanessa me miró con una mezcla de odio e incredulidad. «No vas a salirte con la tuya. Vamos a luchar contra esto en los tribunales». «¿Con qué dinero?», pregunté suavemente. «Sus salarios han sido suspendidos, sus tarjetas corporativas han sido canceladas. Y si revisan sus contratos de trabajo, encontrarán que las cláusulas de no competencia que ustedes mismos insistieron en incluir los previenen de trabajar para empresas similares durante los próximos 2 años». La cara de Vanessa se descompuso al darse cuenta de las implicaciones. Marcus seguía en silencio, como si estuviera procesando lentamente que su mundo había colapsado en cuestión de minutos. «Marcus», dije, dirigiéndome directamente a mi hijo, «tienes una opción. Puedes quedarte como empleado junior, con un salario básico, sin autoridad de toma de decisiones. Reportarías directamente a mí. O puedes irte ahora mismo y buscar trabajo en otro lugar». «¿Empleado junior?», repitió Marcus débilmente. «Exacto. Después de todo, necesitas aprender cómo funciona realmente el negocio desde abajo, igual que tuve que hacer yo». Vanessa no esperó más. Salió corriendo hacia su oficina, probablemente para recoger lo que pudiera antes de que se cumpliera el plazo. La escuché abriendo y cerrando cajones violentamente, maldiciendo en voz alta. Marcus se quedó sentado, mirando los documentos legales. Cuando finalmente levantó la vista hacia mí, vi algo que no había visto en años: respeto mezclado con miedo.
¿Realmente sabías todo este tiempo que eras la propietaria? Preguntó. No, admití. Lo olvidé. Pero ustedes me recordaron exactamente quién soy cuando decidieron que era hora de que muriera. Roberto comenzó a guardar sus documentos. Señora Martínez, ¿hay algo más que necesite que maneje hoy? Sí, respondí, sintiendo por primera vez en años que tenía control completo sobre mi vida. Quiero que prepares una nueva estructura corporativa, una donde quede muy claro quién toma las decisiones aquí. Marcus finalmente se levantó de su silla. Mamá, lo siento, no sabía. No, lo interrumpí. Ahora no. Tienes el resto del día para decidir si quieres el trabajo que te ofrecí o si prefieres buscar algo más. Pero la decisión debe ser tuya, no de Vanessa. En ese momento, Vanessa reapareció con una caja llena de sus pertenencias, su maquillaje corrido por las lágrimas de rabia. Esto no ha terminado, Graciela, me amenazó. Marcus es mi esposo. Vamos a luchar contra esto. Marcus la miró y por primera vez desde que la conocía, vi dudas en sus ojos. La guerra había comenzado, pero por primera vez en años yo tenía todas las armas. 6 meses después, me encontraba sentada en mi nueva oficina ejecutiva, revisando los reportes trimestrales más exitosos en la historia de la empresa. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas de piso a techo que había mandado instalar, iluminando los diplomas y reconocimientos que finalmente colgaban en mi pared. Los números no mentían. Bajo mi liderazgo directo, la empresa había crecido un 40% en ingresos y había adquirido 12 nuevos clientes importantes. Resulta que 15 años de experiencia silenciosa habían sido una educación más valiosa de lo que Marcus y Vanessa jamás imaginaron. Un toque suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. Adelante. Marcus entró, cargando una carpeta y con una expresión que había aprendido a reconocer. Humildad genuina mezclada con determinación. En estos 6 meses, mi hijo había experimentado la transformación más dramática que había visto en años. Mamá, aquí están los reportes del proyecto Thompson que me pediste. Gracias. Siéntate un momento. Marcus se sentó en la silla frente a mi escritorio, la misma donde había recibido su despido 6 meses atrás. Pero el hombre que se sentaba ahora era muy diferente al que había estado allí ese día fatídico. Después de la confrontación inicial, Marcus había tomado una decisión que me sorprendió. Aceptó la posición de empleado junior. Vanessa había estado furiosa, exigiéndole que luchara contra mí legalmente, que encontrara una manera de recuperar el control. Pero Marcus, quizás por primera vez en su vida adulta, había elegido su propio camino. Quiero aprender, me había dicho una semana después del incidente. Quiero entender realmente cómo funciona el negocio, no solo la parte glamorosa de cerrar tratos. Y había cumplido su palabra. Marcus había comenzado desde el fondo, trabajando en el departamento de contabilidad, aprendiendo sobre flujo de caja, presupuestos y la realidad diaria de mantener una empresa funcionando. Había pasado tiempo en cada departamento, desde servicio al cliente hasta tecnología, construyendo una comprensión real del negocio que nunca había tenido como director general. ¿Cómo va todo con el proyecto Thompson?, pregunté, abriendo la carpeta. Mejor de lo esperado. El cliente está impresionado con nuestro enfoque detallado en el análisis de costos. Dice que nunca había trabajado con una firma que entendiera tan bien las necesidades financieras de empresas familiares. Sonreí. Esa había sido mi estrategia desde que retomé el control. Enfocar la empresa en ayudar a otros negocios familiares, usando mi propia experiencia para ofrecer servicios que realmente entendieran las dinámicas complejas de esas organizaciones. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con el trabajo? Marcus hizo una pausa, considerando cuidadosamente su respuesta. Es difícil, mucho más difícil de lo que pensaba cuando estaba arriba dando órdenes. Pero es satisfactorio de una manera que nunca experimenté antes. Asentí. ¿Y Vanessa? La expresión de Marcus se ensombreció ligeramente. Presentó los papeles de divorcio hace 2 meses. No pude evitar sentir una pequeña satisfacción.
Vanessa había luchado durante los primeros meses, tratando de convencer a Marcus de que demandara por el control de la empresa, contactando abogados y buscando cualquier resquicio legal que pudiera explotar. Pero cuando se hizo claro que no había manera de desafiar mi propiedad legal y que Marcus no estaba dispuesto a seguir siendo su marioneta, había mostrado su verdadera naturaleza. ¿Estás bien con eso?, pregunté. Marcus me miró con ojos que habían ganado una sabiduría que no tenían 6 meses atrás. Honestamente, es un alivio. Me di cuenta de que había estado viviendo la vida que ella quería, no la que yo quería. ¿Y qué vida quieres ahora? Una donde pueda mirar a mi madre a los ojos sin sentir vergüenza. Una donde pueda contribuir genuinamente en lugar de solo tomar crédito por el trabajo de otros. Sus palabras me llegaron al corazón, pero mantuve mi expresión profesional. Los últimos 6 meses habían sido tanto sobre reconstruir nuestra relación personal como sobre reestructurar la empresa. Marcus, hay algo que quiero discutir contigo. ¿Sí? Saqué otro conjunto de documentos de mi escritorio. He estado pensando en el futuro de la empresa, en mi futuro. Marcus se tensó ligeramente. Probablemente temía que estuviera planeando vender o cerrar el negocio. Tengo 63 años, continué. No voy a trabajar para siempre. En algún momento necesitaré un sucesor. Mamá. Levanté una mano para silenciarlo. Estos documentos establecen un plan de sucesión gradual. Durante los próximos 5 años, si continúas demostrando el crecimiento y la dedicación que has mostrado estos 6 meses, irás asumiendo más responsabilidades. Marcus me miró con incredulidad. ¿Me estás dando otra oportunidad? No, lo corregí firmemente. Te estoy dando la oportunidad de ganarte algo por primera vez en tu vida. Hay condiciones muy claras. Debes completar un MBA en Administración de Empresas Familiares. Debes trabajar en cada departamento de la empresa durante al menos 6 meses más. Y debes demostrar que puedes liderar con respeto, no con autoridad heredada. Acepto, dijo inmediatamente. No he terminado. También hay cláusulas que protegen a los empleados de cualquier tipo de maltrato o favoritismo. Y hay una cláusula muy específica que dice que si alguna vez vuelves a faltarme el respeto o permites que alguien más lo haga, perderás toda participación en la empresa permanentemente. Marcus asintió solemnemente. Entiendo. Y acepto todas las condiciones. Bien, pero hay una cosa más. Saqué un sobre del cajón de mi escritorio. Esta es una carta que escribí hace 3 meses, cuando comenzaste a mostrar cambios reales en tu actitud. Marcus tomó el sobre con curiosidad y lo abrió. Mientras leía, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. La carta era simple, una disculpa formal por los años que había permitido que otros me marginaran, reconocimiento de mis contribuciones a la empresa y una promesa de nunca volver a permitir que nadie me tratara como había permitido que Vanessa lo hiciera. Mamá, dijo con voz quebrada, yo no sabía cómo pedirte perdón por todo lo que pasó. No necesitas pedirlo, respondí suavemente. Ya me lo has mostrado con tus acciones estos 6 meses. Marcus se levantó de su silla y por primera vez en años se acercó a darme un abrazo. No el abrazo obligado de las festividades familiares, sino un abrazo real, lleno de respeto y cariño genuino. Te amo, mamá, y voy a pasar el resto de mi vida compensándote por lo que perdimos. No quiero que pases tu vida compensando, le dije, devolviendo su abrazo. Quiero que pases tu vida construyendo algo de lo que ambos podamos estar orgullosos. Esa tarde, después de que Marcus se fuera, me quedé sola en mi oficina mirando por la ventana. La empresa ahora empleaba a 25 personas, había expandido a 2 nuevas oficinas y tenía una lista de espera de clientes que querían trabajar con nosotros. Pero más importante que el éxito financiero era el respeto que había recuperado. Los empleados ya no me veían como la madre entrometida del jefe, sino como la presidenta ejecutiva que había transformado una empresa familiar disfuncional en un negocio próspero y ético. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Jessica, mi asistente. Señora Martínez, tiene una llamada de un reportero del Business Journal.
Quieren entrevistarla para un artículo sobre empresarias exitosas mayores de 60 años. Sonreí. Dile que me encantaría hablar con él. Mientras esperaba la llamada, reflexioné sobre el viaje increíble de los últimos 6 meses. Había comenzado con las palabras más crueles que había escuchado en mi vida, pero había terminado con algo que valía más que cualquier disculpa. Respeto genuino y un futuro que había construido con mis propias manos. Vanessa había desaparecido de nuestras vidas completamente, habiendo encontrado otro hombre adinerado con quien continuar su vida de aprovechada. No había tratado de contactar a Marcus desde el divorcio, lo que probaba que su interés había sido puramente financiero desde el principio. En cuanto a mí, por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí misma. Había comenzado a tomar clases de baile los fines de semana. Había viajado a España el mes pasado para visitar a mi hermana. E incluso había comenzado a salir ocasionalmente con Roberto, mi abogado, quien había resultado ser un hombre fascinante una vez que dejamos atrás la relación estrictamente profesional. La vida había comenzado de nuevo a los 63 años, y era más dulce porque había sido ganada, no regalada. Cuando el teléfono sonó para la entrevista, contesté con confianza. Habla Graciela Martínez, presidenta ejecutiva y fundadora de Martínez Consulting. ¿En qué puedo ayudarle? Y por primera vez en años, esas palabras salieron de mi boca con orgullo absoluto.